el programa de hoy estamos hablando de la Marina peruana. Hoy es 8 de octubre, la gente está celebrando, es feriado, pero muy pocos saben qué es lo que celebramos el día de hoy. John, cuéntanos, ¿qué se celebra el 8 de octubre? Más que una celebración, yo diría que es una conmemoración, ¿no? Es un día importante para la Marina. Bueno, en primer lugar, por lo que habíamos comentado, que conmemoramos la creación de la institución del año 1821, y por otro lado también el combate naval de Angamos, ¿no? Fecha en la cual, luego de una exitosa campaña naval, digo exitosa porque Grau, a bordo del Huáscar y su valiente tripulación, pusieron en jaque durante 6 meses a una escuadra, la escuadra chilena, inmensamente superior tecnológicamente hablando, ¿no? Y en esta fecha pues es la que se produce este combate en el cual Grau y otros ofrendan su vida a la patria, ¿no? Ahora, el sacrificio de Grau de hoy a las 9:50 de la mañana, que fue cuando muere, en realidad lo de, como bien dices, el combate de Angamos es la culminación de una campaña relativamente exitosa, porque desde que se declaró la guerra hasta octubre, Grau tuvo pues que jugar, para que la gente entienda un poco, jugar a las escondidas con los buques chilenos y meterse al litoral chileno y bombardear algunos puertos e incluso capturar una embarcación como fue el transporte Rímac, ¿no? Que causó una zozobra tremenda en Chile. Tanto es así que en Santiago aparecieron periódicos diciendo por qué nos hemos metido en una guerra con el Perú, ¿no? Pero claro, ya con la derrota de Angamos, el mar quedaba lamentablemente libre para el ejército invasor. Sí, bueno, la misión, otra vez volvemos un poco a lo mismo, ¿no? La historia de nuestro país cada cierto tiempo se repite, como tú conoces bien. Hay una improvisación, hay un gobierno, para mí nefasto en la historia del gobierno civilista, que es el gobierno del Partido Civil de Manuel Pardo, que desarma el país. Entonces volvemos a una situación de desventaja para nuestra defensa nacional. Y lo que tiene que hacer el presidente del Prado es ganar tiempo. Él es parte de esta responsabilidad, pero se da cuenta, como militar, de que tal cual están las circunstancias para defender nuestro territorio, necesita ganar tiempo, necesita adquirir armamento de manera urgente. Y lo que se le encarga a la Fuerza Naval Peruana, a la Escuadra Peruana, es retrasar esto mediante maniobras que tienen que ser ejecutadas con mucha habilidad, de lo que llamamos flota en potencia en la estrategia naval, que lo que se busca es golpear y retirarse, evadirse, no buscar evitar la batalla decisiva, el combate con él. Entonces, y se ganó mucho tiempo en esto, pero evidentemente eso tenía que tener su fin. Grau estaba condenado a muerte y lo sabía. Él lo sabía. Cuando sale esa mañana, él sabía que iba a morir. Claro, la idea era, esto hay que tratar de prolongarlo, como al final lo que se dice, la esperanza es lo último que se pierde. De alguna manera, el gobierno peruano estaba haciendo lo que podía, apresuradamente, pero imagínense, negociar en Europa, adquisición, querían comprar hasta buques. Pero ojo, hay que decirle a los televidentes que cuando el gobierno de Balta se entera de que Chile había mandado construir 2 acorazados en los astilleros ingleses, su gobierno ordenó la construcción de 2 para el Perú. Pero Manuel Pardo, cuando llega al gobierno, anula los contratos y nos quedamos sin los blindados. Y, ojo, Pierola, cuando le hace su revolución a Pardo, se agarra el Huáscar, ¿no? Y lo que tiene que hacer Pardo es desactivar el Huáscar, o sea, quitarle las piezas más importantes para que nadie lo pueda capturar. Así nos agarró la guerra nosotros, con el Huáscar parado. En realidad depende no tanto así, pero no solamente es una seguidilla, ¿no? Porque Balta también desarma la escuadra poco antes. Es una seguidilla, además eso tiene una connotación política distinta, porque en esa época había que digamos, meter a los militares en el cuartel, la famosa frase de los civilistas, ¿no? Los civilistas al poder y los militares al cuartel, y el buque podría ser, como tú dices, un elemento para subversivo en el caso de Pierola. Pero lo cierto es que llegamos a este conflicto no solamente con el tema ya del material un poco venido a menos, sino también la falta de entrenamiento, que es fundamental. Maquinistas norteamericanos. Que era común, porque también los mismos chilenos también lo tenían, o sea, no solamente nosotros. Incluso artilleros, que era lo más difícil, la parte de artillería. Nosotros
en realidad estábamos incursionando en eso, no teníamos mucho tiempo, habíamos contratado a gente extranjera porque conocían, igual que los chilenos. Lo que pasa es que ellos habían tenido una visión, nosotros no la tuvimos, y eso al final tenía que tener su historia, su trágico final, evidentemente, o sea, al más mal acaba, y así fue, o sea, Grau, el mérito de Grau es que las circunstancias difíciles, militarmente hablando, navalmente hablando, hacen que las operaciones sean exitosas, al menos a la misión que a él se le encargó. Entonces, ¿por qué? Al final la estrategia que manejaron los chilenos no fue la equivocada, porque tuvieron muchas discusiones. Si la flota chilena hubiera zarpado oportunamente de Valparaíso y hubiera al Callao, cuando la nuestra aún no se podía hacer a la mar, la historia hubiera sido otra. Pero no lo hicieron, ¿no? John, después de la Guerra del Pacífico nos quedamos sin escuadra, porque los últimos barcos fueron hundidos en el Callao para que no caigan en manos enemigas, o sea, los pocos que quedaron luego del combate de Angamos. ¿Cómo se reconstruyó nuestra Marina después de la catástrofe de la guerra? Bueno, fue un proceso lento, habida cuenta de la falta de recursos por parte del Estado, ¿no? El primer buque de guerra, propiamente dicho, es el crucero Lima, que llega en el año 1889. El crucero Lima originalmente había sido encargado durante la guerra, ¿no? Sí. Esto que se habla mucho de que Prado se llevó la plata, en realidad es una leyenda negra, ¿no? Sí, se compró. Se llegaron a comprar 2 buques, de los cuales solo llega uno, el crucero Lima. Y sobre la base de este buque y del trabajo de todos los oficiales sobrevivientes de la Marina, es que poco a poco se va a ir reconstruyendo nuestro poder naval, ¿no? Y la paradoja es que el hijo de Manuel Pardo, que fue 2 veces presidente del Perú durante la República Aristocrática, él fue el que compra los cruceros Grau y Bolognesi a principios del siglo XX, ¿no? Que ahí ya un poco, ese es el momento, digamos, pues del renacimiento de nuestra Marina. Lo que pasa es que hay que considerar también que buen grupo de oficiales importantes como Grau eran civilistas, ¿no? Y eran civilistas no porque tenían la intención de desarmar al país, sino porque vieron en el civilismo una promesa de desarrollo, porque además eran marinos que tenían contacto, como Grau, que tenían contacto con otros países, Europa, Estados Unidos, y veían pues que había ordenamiento ahí. Entonces nosotros no podíamos estar a esa suerte de salto de mata, ¿no? A cada rato cambiando gobiernos. Entonces se tenía que respetar, no se hablaba en esa época de democracia, se hablaba de respeto a las leyes, de la Constitución, claro, ¿no? Y eso es lo que ellos defienden, y el civilismo lo que hace es izar esa bandera. Sí, hay que recordar, ¿no?, que Miguel Grau fue diputado por Paita por el Partido Civil, por eso es que el escaño de Grau está ahí simbólicamente en el hemiciclo. No solamente hay varios civilistas, entonces eso es lógico que el hijo de Manuel Pardo, José Pardo, presidente, que además había una vinculación con la Marina muy fuerte con ellos, por lo que te menciono. Entonces una de las cosas que él se propone, además, pero no será en su gobierno, pero en realidad lo que promueve esto es una liga naval a cargo del almirante Ernesto de Mora, ¿no? Y un grupo de gente que mueven, y que Pardo, eso lo hace suyo, ¿no? También su ministro de guerra, el general Pedro Muñiz, también tuvo una labor ahí. Como decía, eso es un proceso lento y difícil. Una acción de importancia en ese momento fue también la contratación de la misión naval francesa. Claro. ¿No? Que llega al Perú, es contratada en el año 1904, de manera efectiva empieza a trabajar desde el año 1905 hasta el año 1914, que coincide pues con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y quizás uno de los trabajos más importantes que realiza la misión naval francesa es precisamente de plantearle al Perú la necesidad de crear o de tener un plan de adquisiciones navales, ¿no? Y ellos lo que hacen es, a través de este plan de adquisiciones navales, diseñar qué tipo de naves, qué tipo de flota es la que mejor le correspondía a nuestro país, ¿no? Ahora John, se tiene la imagen que Leguía también fue un presidente que apoyó mucho a la Marina porque se compraron los primeros submarinos, pero creo que ya hay, antes de Leguía, hay submarinos en el Perú. No, con Leguía, no. Sí, bueno, ya en realidad, como parte de las recomendaciones de la misión naval francesa, se sugiere la compra de unidades tipo sumergible, como se denominaban en esa época, ¿no? Entonces, estos sumergibles en su momento eran buques con capacidad para sumergirse precisamente, pero que eran empleados como defensas móviles de puerto. Entonces, a un país, una potencia o un naval menor como lo era el Perú a principios del siglo XX, lo más adecuado era contar con unidades de tipo defensiva,
sobre todo considerando pues, que en ese momento teníamos disputas territoriales tanto con Chile, el tema de Tacna y Arica, como también con el Ecuador. Entonces, estos sumergibles son ordenados en la Francia, época, ¿no? en Francia, ¿no? En la época precisamente de Leguía, ¿no? El primer gobierno de Leguía, ¿no? Pardo viaja comisionado por Leguía para inspeccionar estos astilleros previamente, y estos submarinos van a llegar al Perú en los años 12 y 13, con lo que se da inicio a toda nuestra tradición submarina. Ahora, pero Quería retomar un tema que quedó en el bloque anterior, porque ya va a acabar el bloque, Sí. que es la marina fuera del mar. La marina también está en los ríos, también está en los lagos. ¿Cuál es el trabajo que hace la marina ahí? Bueno, una vez más, la visión que tiene Castilla a mediados del siglo XIX conlleva a que se creen una serie de normas y dispositivos legales que le otorgan a la Marina la tarea, la misión de ser la que haga efectiva la presencia del Estado en el oriente peruano. Y esto es importante porque de alguna otra forma estamos hablando de una época en la cual existía una disputa de 3 países por esa región, por la región amazónica, ¿no? Colombia, Ecuador y Perú. Y Perú, gracias a la visión de Castilla, es el primero que ocupa de manera efectiva esta región, ¿no? Y establece ahí una factoría naval en el año 1864. Y por otro lado, toda esta presencia naval y también militar, ¿no? A través de una serie de puestos que se van a ir creando posteriormente, es la que le va a brindar seguridad a la explotación de los recursos, ¿no? Quizás no de la manera más feliz como era la época del caucho, pero bueno, habida cuenta lo que se hace es proteger la explotación de recursos a favor de nuestro país, ¿no? Y cuéntanos un poquito, brevemente, la famosa historia del primer buque a vapor que llega al Titicaca, que desembarca en Arica y lo llevan por partes hasta el altiplano. Bueno, una vez más Castilla pues es el que tiene la iniciativa de dotar al Titicaca de naves a vapor, ¿no? Hay un pequeño comercio y por otro lado también para proteger este lago, y él encarga la construcción en el año 1861 en Inglaterra de 2 vapores. Lo interesante es que estos buques van a ser llevados hasta el puerto de Arica, vienen navegando desde Inglaterra hasta Arica y de ahí son desembarcados y llevados a lomo de mula. Sí, pues. Y van a ser ensamblados en el lago, ¿no? Y recién 10 años después van a entrar en servicio, ¿no? El Yabarí y el Yapurá todavía existen. Uno es buque museo y el otro es buque hospital de la Armada. Hay que recordarle a los televidentes que en esa época Arica todavía era peruano. Bueno, tenemos que irnos a un corte y en el siguiente bloque hablaremos de la marina el día de hoy. Ya regresamos.